todos. Hoy tenemos de nuevo un personaje bastante importante dentro de la cultura y dentro de nuestra sociedad, hablando siempre en Canarias. Tenemos con nosotros a Felipe Ros, secretario general de Amaga. ¿Cómo te encuentras? Bien, buenas a ustedes y gracias por contar conmigo para esta nueva experiencia. Hombre, la verdad que hemos tenido algún que otro personaje que vive también en la isleta, pero a veces también por diferencias de edad nos interesa saber cómo era esa isleta de tu juventud, por arrancar y saber un poco del entorno en el que te movías. De mi infancia. De tu infancia, sí, sí. Nos situamos en Canarias, en la isleta, en la década de 1960, y por supuesto la isleta seguía siendo uno de esos sitios, lugares, que a pesar de la represión y los controles, internamente lo que se vivía era Canarias pura. Tanto por tradición familiar, sobre todo por tradición familiar, las cosas que se me transmitían era pura cultura maga, y eso fue lo que viví y viví y bebí. Incluso cuando un español entraba en la isleta, se tenía, en la isleta, o sea, de la carretera para arriba, de la carretera para afuera podían ser otros mundos y otros grupos sociales, pero dentro de la isleta, cuando un español se integraba, conozco dos casos, uno mi padre, tenía que integrarse a pesar de sus contradicciones culturales en ese ambiente. Él tenía muy claro que a los españoles prepotentes y demás eran godos, y muchas veces de pequeño un español como es, integrado, metido dentro de la isleta, pues le decía godos a los godos. ¿Familia numerosa, Felipe? Familia típica de los años de la década de 1960, matrimonio y cuatro hermanos. Y familia típica en Canarias y en la isleta de esa década es una familia horizontal, es decir, la estructura no era solo el matrimonio con sus hijos, sino todo lo que se articulaba en torno al centro de la familia horizontal canaria. En este caso se confirma que una mujer, mi abuela, que estructuraba pues varios matrimonios, es decir, no solo el de ella con sus hijos, no solo todos sus hijos con sus mujeres y nietos, salvo el que estaba en Venezuela, o sea, estructuraba tres, y estructuraba a la familia de buena parte de sus hermanos y de buena parte de sus cuñados. ¿Qué recuerdas tú todavía en la niñez, qué recuerdas tú del Confital, de la Punta, si llegaste de niño a llegar hasta la Punta, que ya sí era un tramo bastante importante, pero ¿qué recuerdas de lo que recuerdo son de las acampadas. ¿Vale? Lo que más recuerdo de las acampadas, lo que después he podido revivir a través de fotos, de películas de la familia, lo que sí recuerdo es que estábamos siempre acampando. Entonces, esos lugares de acampada, ya sea el Confital, ya sea las propias canteras, porque me recordaban mis tíos que aunque se vivía cerca, mi abuela llegó a estar viviendo a 50 metros de la playa, ni 50 metros, y con todos los fines de semana yo ponía la caseta en la playa. Bueno, en una de esas me puse muy malo de catarro, cogí una pulmonía, y mi abuela, que era hierbera, no tenía las cosas que ella tenía en su casa, que podíamos ver en su casa, y entonces encontró otra mujer de la zona que prepararon un menjunje para bajarme la fiebre y curarme y ayudarme a curar la pulmonía, el catarro que tenía. Y recuerdo también de bañarme en la laguna de Valle Seco. Son los recordatorios. Lo que sí recuerdo es ese andar la familia completa, es decir, lo recuerdo en el sentimiento y más lo focalizo por las fotos y las películas,
cómo esa familia horizontal se iba moviendo por la costa y por el interior, distinguiendo lo que eran los días laborales o de trabajo o tal, de los días festivos en que la familia se movía entera para diferentes zonas. Eres un investigador autodidacta, pero con mucho tesón, investigas muchísimo y has escrito varios libros, uno en formato físico, sobre el Pacto de Calatayud, y otros que me parece que están en digital y que se pueden ver a través de las redes, que lo Sí. podríamos ver a través de la... 3 están directamente colgados, explícitamente, todos están colgados en el sitio web de Amaga, pero donde pueden entrar y verlo, hay 3, entra en amaga.org, le sale un anagrama, pinchen ahí, está el índice, entran en historia, entonces estaría Canarias y la Europa cristiana, que englobaría entre el 1300 y el 1500, el Pacto de Calatayud, que está impreso por la insistencia y tuya, y a través de FACTA en ese momento, que es entre el 1500 y el 1800 y algo, fecha indefinida por cómo se va desmontando el Pacto de Calatayud, que sería soberanía y colonialismo en Canarias. Exacto. Y el Pacto de Calatayud, y después iría desde esa fecha del siglo XIX al 2016, que sería como se explica un poco cómo se va desmontando el pacto en lo político, en lo económico y en lo militar en 1899, cuando deja de ser efectivo el pacto en lo militar. Y bueno, esos 3. Hay un cuarto trabajo que desarrolla el primero, entre 1300 y 1500, y enfocado en un enfoque estratégico del desembarco en 1478 de la primera flota o expedición con la alianza aragonesa-castellana. Eran sobre todo tropas aragonesas y una parte política castellana. De todas maneras, me adelantaste hace algún tiempo que esa nueva investigación era por la recopilación de un mapa que había llegado a tus manos. Sí, a ver, dice que aún gateando, y me encerraban para que no gateara en el parque de madera que me construyeron, dice que sin saber hablar, señalaba para las cosas y preguntaba. O dámelo o qué, ¿no? Eso me dicen de pequeño. Bueno, pues esa curiosidad, por necesidad, bueno, me hizo tener el preguntarme. Y además, por otra cuestión de circunstancias. Yo nací en una familia muy maga, pero mi padre era español. Y cuando mi padre nos llevó por primera en los primeros 10 años, mi padre me llevó 2 veces a visitar a su familia. La primera a conocerla y la segunda a volver a estar con ellos. Bueno, quedó muy claro que los magos no teníamos nada que ver con los españoles, que además nosotros, porque sí habíamos recibido a muchos españoles en mi casa, amigos, visitantes, comerciantes cercanos a mi padre y demás, habíamos recibido a muchos españoles, pues, y yo no vi nunca que mi abuela o mi abuelo los rechazara simplemente por ser españoles. Claro. Los godos eran los godos y los españoles que se comportaban eran españoles que se comportaban. Pues la frontera del rechazo que sentimos, además los 4 hermanos, la primera vez que fuimos a España y la segunda, pues la segunda era un poquito más grande, era abismal. La ofensa que a ellos, andaluces, eso de las cercanías culturales entre los andaluces y los canarios, la ofensa que para ellos, el muro que para ellos se establecía en el contacto con nosotros como canarios, era abismal. Se cabreaban de que no quisiéramos, de que culturalmente no fuéramos, porque no
no eran debates políticos. Ajá. La primera vez yo tenía 5 años. ¿Bien? No eran debates políticos, eran enfrentamientos en principios culturales. Y muchos de esos españoles que por interés se relacionaban con canarios. De hecho, la carretera, y ya saliendo, la carretera se llenó en esos años de españoles que venían financiados para generar una red comercial que sustituyera a las redes comerciales canarias. Dentro del barrio estaban las tiendas de los magos. Pepito el Mago, Ramón el Mago, los gemelos magos que estaban... ¿Esas famosas de aceite y vinagre estamos hablando? Lo que ellos despreciativamente hablaban de aceite y vinagre eran estructuras empresariales completamente estructuradas y consolidadas, y en algunos casos iban desde la producción, en las medianías, hasta la venta. Sin pasar por intermediarios. Sin pasar por intermediarios. Eso que se sigue negando, y que era lo único que había antes de 1936, como generalizado, porque los puertos sí los controlaban los ingleses hasta 1936, pero el comercio, las redes de comercio interiores, no. Bueno, eso, el ejército colonial, para cargárselo, pues generó una red de gente que venía, que le ponían el dinero en la mano para montar la empresa. Y a lo mejor venían de un campo de Andalucía, sin conocimiento ninguno de nada que no fuera plantar, y no plantar su terreno. Recuerdo una frase de mi abuelo, que era de Fuerteventura, yo muy niño, pero recuerdo perfectamente esto porque lo repitió varias veces. Los españoles vienen con zapatillas de esparto y se van con zapatos de charol. Mi padre, yo voy a decir que algunos de ellos, que los conocía bien, muy bien, no con zapatillas de esparto, descalzos. Y llegaban aquí y le daban un crédito a fondo perdido si no se recuperaba. Se da gusto. ¿Vale? Entonces, la carretera era eso. Claro, había entre 200 y 300 mil. Yo tuve el privilegio, y de hecho cuando yo en mi juventud le contaba a los compañeros cosas, me decían, es que tú eres demasiado radical. Digo, no, es que ustedes no los escuchan. Si yo pudiera, en alguna de las conversaciones que ellos entendían que eran de su interior, poner un micro para que todo el mundo escuchara, verían cómo piensan esas personas que vienen, te dan la mano, te saludan porque están haciendo un negocio, cómo piensan realmente. Entonces, eso estaba aquí, pero claro, no todo el mundo tenía acceso a eso. Como mi padre era español, con mi padre se confiaba. Y en ese buscar el porqué, por lo que empecé a desarrollar las investigaciones en la parte cultural, es por lo que me hice militante anticolonialista. Porque ya desde muy jovencito, y perdona que te interrumpa, ya desde muy jovencito, estando incluso en el instituto, podemos decir, ya pasaste a formar parte de un grupo o una célula del MPAYA. Sí, conseguí entrar en una célula del MPAYA en el primer curso del instituto. Previamente, la isleta era un ambiente muy vivo, de siempre, o sea, de siempre. Y entonces en esos momentos estaba políticamente, ya en el colegio uno iba tanteando, pero claro, los contactos que habían, después entendí algunas cosas, cuando te vas formando, pues sobre todo lo que había una gran falta de formación política, e incluso de tener estructurado eso, tanto la cultura como la historia. Ni se hablaba, porque había miedo a hablar de la historia, pero tampoco estaba escrito. Entonces, ya en el colegio, en los 2 últimos años del colegio, estaba esa inquietud. De hecho, algunos compañeros terminaron en otros grupos y yo terminé en esta célula de MPAYA, pero la inquietud por hacer ya estaba desde antes. Y pasaste a formar parte
de algo que se llamó Destacamentos Armados Cuenches, si no me equivoco. Destacamentos Armados Canarias. Canarias, DAC. DAC. Yo recuerdo cuando compro Canarias Otro Volcán, porque está ahí el libro blanco del M para allá, para mí fue todo un logro. Ahora cuando soy capaz de distinguir qué parte de ese libro es el libro blanco del M para allá y el previo que nos pusieron desde Europa, con todo el agradecimiento que los vascos hayan cogido y lo hayan editado, pero la primera parte es colonizadora. Y ya también se edita, es la editorial Horda con la que me estás hablando, pero ya lo editan en el 78, ya casi Sí, 8 años después. Estábamos en date cuenta que... Sí, pero que digo 8 años después de la primera publicación. Claro, pero nosotros, ni en el 76 cuando ingresaron los otros compañeros en el M para allá, ni yo, en el 77 a ninguno nos llegó el libro blanco, lo más grave es que lo tuvimos que adquirir en el Mercado Libre, editado y condicionado por otra gente. Sí, con el preámbulo de ese grupo. Ni siquiera nos dijeron, compra el libro y el libro solo vale de tal página para adelante. ¿Sabes? Porque si te dicen eso, tú dices, esto es basura y esto es lo que tal. Bueno, como tú has podido comprobar, bueno, el libro blanco del M para allá desarrolla muy bien la posición del M para allá para lo que es el colonialismo español en la parte continental. Y en la introducción nos meten que somos propolisarios, cuando en el libro blanco se reconoce que eso lo está reivindicando Marruecos desde siempre. Realizando esas actividades clandestinas, lógicamente, por razones evidentes, ¿llegaste a ser apresado alguna vez? El paso me preguntaste por el paso entre el M para allá y los DAC. Ese paso se da... No se te olvide lo otro. ¿Fuiste apresado? Sí. Fui prisionero de guerra. Pero ¿por qué nos damos de baja en el M para allá y nos vinculamos a los DAC? Pues yo pensaba que era, o sea, un grupo dentro de un grupo. El paso se produce en el momento en que el M para allá está desarticulándose internamente. No tanto por las detenciones, que si hay un factor de las detenciones, y no solo porque teníamos infiltrados en Argelia, teníamos agentes de los servicios de inteligencia metidos en las oficinas y con acceso a información, no solo por eso, sino también una desmembración política por contradicciones. Pero en esa época tener el libro blanco era como tener una pistola. Pero era formación. Sí, pero me refiero que para los servicios policiales era como tener una pistola. Porque era formación. Yo digo que por eso a lo mejor era tan difícil acceder a esa información. ¿No? Porque No, los documentos de los DAC nos llegó una de dos, porque era un montaje de la policía o porque lo había hecho la parte más, una de las partes más serias del M para allá. Había muchas partes serias en el M para allá. Una de las partes más serias del M para allá que decía, no, las cosas, las reflexiones políticas, los análisis sobre los errores, hay que ponerlos por escrito y los acompañar. Pero es curioso que lo que me estás diciendo, que la lucha era por una Canarias libre, independiente, y ese mismo libro, por otros compañeros, sé que llegó a Venezuela, pues igual en el 72, 73 ya había gente que lo tenía en Venezuela. No, en los primeros años se difundió, pero después se dejó de difundir. Ahí tuvimos una derrota importante ideológica. Tú dices, es lo mismo, no es lo mismo, pero sí es el mismo espíritu. Evidentemente, nosotros no lo hicimos pensando que no queríamos, que nos íbamos del M para allá. Lo hicimos diciendo, estamos reorganizando el M para allá. Estamos ayudando, estamos reorganizando. Éramos unos chiquillos y en muchos aspectos unos mayangos, nos detuvieron por ser mayangos. Y lo que pensábamos, lo que sentíamos, estamos reorganizando esto para seguir
¿Cuándo te apresaron? En septiembre, todo fue... me afilié al MPA allá en septiembre, octubre del 77 y me apresaron, me detuvieron, me aplicaron la ley antiterrorista en octubre del 79 y al menos llevaban dos meses siguiéndome. Bueno, en Canarias han habido muchos tipos de tortura, han habido compañeros que los torturaron mucho, como Mansur, como Buenapay, creo que Aguetón también tal, no me lo ha confesado, María, Nanda, sobre todo, Nanda, han habido torturas, una más floja, otra más alta. Yo creo que me puedo quedar, por lo que he escuchado, en las intermedias, 4 días sin distinguir días de la noche, sin dejarte dormir, constantemente interrumpido, o sea, sin dejarte dormir. A veces en interrogatorio y a veces encerrado en 2 metros por 1, pero sin dejarte dormir, hablando alto, abriéndote la puerta, tal, y todo interior, baño interior, sala interior, todo interior, todo nada. Y aparte de cachetones y demás, lo más así fue que me dieron un tipo de tortura con una vara que está constatada, que es un tipo de tortura muy utilizada en algunos países bastante dictatoriales, en la planta de los pies, ¿no? Para no dejar marca. Para no dejar, a ver, para no inhibirte del dolor y no dejar marca, cada 5 minutos te hacían poner la planta de los pies en el suelo. Porque decía que si seguían pegando, te inhibías al dolor y además quedaban marcas. Puedo caminar, puedo correr algo, ahora ya no corro tanto, en parte por la vejez, pero bueno. Por cuestión de tiempo, esto está claro que da para no una pequeña entrevista, sino da para, yo creo que hasta una serie televisiva, muchas de las cosas que contas. Pero me gustaría saber, antes de terminar esta entrevista, 2 cosas. Primero, ¿cómo va la lucha al Confital? Sé que la lucha al Confital comenzó porque había un presupuesto, por decirlo así, de 3.600.000 euros que tenían que ir destinados para limpieza y mantenimiento. No, la lucha del Confital empieza cuando empiezan a preparar la entrada del Confital para desmontar la montaña. Eso fue en el año 2000. Okay. Después llega... La lucha por la cultura canaria de las acampadas del asadero ya había empezado. Ya nosotros incluso habíamos estado recogiendo firmas para que se respetara. Nos habíamos dado cuenta de que una de las el movimiento, el MPA sobre todo, y algunos otros sectores del movimiento independiente anticolonial, sí se había puesto a la lucha de recopilar la historia, recopilar el tema sobre nuestra cultura. Pero no existía un movimiento de reivindicación, de afirmación de la cultura viva. Vale, entonces, por una parte esto, y por la otra parte llegan... No estamos luchando, la parte más dura fue antes de la avenida. Sí, por eso digo, y luego viene la parte en la que se entierra cemento, hormigón, con una partida que en teoría era para limpieza, ¿no? Y mantenimiento. Sí, pero las vulneraciones más fuertes de los derechos fundamentales se dan entre 2004 y 2007, que es cuando empieza la obra. Claro, primero hay que ir desalojando poco a poco, ir quitando las costumbres. Hay que aniquilar la cultura sobre el territorio, cosa que incumple los tratados internacionales firmados por el Estado colonialista español, en donde dice que va a respetar la cultura de las comunidades y el territorio donde se practica esa cultura, y posteriormente para urbanizarlo y europeizarlo. Si te eliminan la cultura, después te van a los tribunales y te dicen, no, eso está eliminado. Eso lo dejó la gente por propia voluntad. Claro. En esa fase hemos demostrado que no tenemos voluntad de dejar de acampar, que nos reprimen con parapolicía. Eso no está, además, como el derecho cultural no muere, no caduca, al igual que el delito de genocidio no caduca, eso estamos
constantemente intentando que al final, aunque sea un tribunal internacional, una instancia internacional, obliga a España a reconocer las acampadas y los asaderos de costa y se respete todo el territorio de costa, el dominio público y la servidumbre de protección para los usos culturales. Y si quieren construir hoteles, de los 100 metros para arriba. Y por supuesto también seguimos, sabíamos que había patrimonio arqueológico, de hecho en noviembre de 2001 hicimos una acampada porque ese verano habían estado molestando a la gente que había estado acampando, a la familia que había estado acampando. Nosotros hicimos una acampada reivindicativa en el 2001 y una de las cosas que hicimos fue, a nuestro entender, un poco marcar cuál era el yacimiento arqueológico debajo de las cuevas del Confital, o sea, dentro de lo que era el poblado de las cuevas o de la residencia de las cuevas. No nos equivocamos en nada. Ahora, cuando se ha hecho el estudio geológico y se ha hecho el sondeo arqueológico, nuestra marca está completamente confirmada. ¿Y está todo dentro de la carta arqueológica, Felipe? No, no está dentro, todavía no está dentro. Después de muchos años de lucha, conseguimos en el 2015 demostrarle a Pepe el Uruguayo, jefe de patrimonio, funcionario responsable de patrimonio arqueológico en el Cabildo, de que las rocas caídas de desprendimiento de las cuevas era el límite del yacimiento y eran parte del yacimiento, pues son rocas caídas arriba. Se había negado hasta que hubo ese nuevo desprendimiento y entonces ya teníamos lo que él nos pedía. Nos pedía una prueba geológica que le hiciéramos nosotros o una prueba histórica de que habían caído rocas. En el 2015 se comprueba de que con el nuevo desprendimiento que la roca que llega hasta ahí. Tenemos varias luchas activas. Una es que se reconozca todo el yacimiento arqueológico del Confital y los secaderos de pescado, que además tienen una clara conexión ya con lo encontrado en el sondeo en la base de las cuevas. Pero dice el dicho que como éramos pocos, parió la abuela, y a finales del año pasado, más o menos, el año pasado, mediados, finales, por ahí, comienzan unas nuevas obras en Nueva Isleta y empiezan a picar en la montaña de lava. El proyecto del hotel que paramos en el año 2000, amenazando al jefe de demarcación de costa y al jefe de patrimonio arqueológico del Cabildo, a Pepe el Uruguayo y al entonces jefe, no me acuerdo quién era, Juan Manuel, no me acuerdo exactamente quién era en aquel momento, en que si desmontaban la montaña sin ellos hacer los estudios, estaban cometiendo ellos delitos. Porque el deslinde no estaba hecho y tampoco se habían hecho los sondeos oportunos. ¿Por qué les gusta a esta gente picar tanto en zona rústica, protegida, en estos entornos de montaña de lava? Pero ¿cuál es la razón de...? Porque tienen que destruir el por qué la parte... impedimos el hotel. El hotel iba vinculado a una rotonda que no, sí. Pero ahora estoy hablando, sí. Ahora es que la rotonda. No, exacto, por las rotondas, por la famosa rotonda. Por eso estoy Por hablando la de la nueva ronda. Por la vía de ronda, rotonda. Ajá. No, por la vía de ronda. Ajá. Es decir, ellos tienen un plan. Ajá. Urbanizar todo lo alto de la isleta. Todo lo que queda rústico en la isleta. Entonces, querían el hotel, querían urbanizar el hotel y los altos del Confital, que hubo una urbanización, y una vía de ronda. La vía de ronda la han intentado meter de otra forma. En el 2008 la intentaron meter en el plan general de otra forma y se lo paramos. Y se lo paramos porque le decíamos, ustedes tienen un trazado, parte paisaje protegido y parte suelo rústico de protección del paisaje. A ver cómo justifican la necesidad de romper eso para que se haga la vía de ronda. No pueden justificarlo. Entonces, vamos a engañar. Les prometemos un parque que no entra, no sigue ningún procedimiento, está declarado nulo de pleno derecho por no seguir los procedimientos de aprobación de un proyecto de ese tipo, además de estar declarado nulo por afectar suelo rústico de protección paisajística. Y es ilegalizable según la nueva ley del suelo.
Esa ley que tanto protestaban y denotaban gente como el concejal que lo está haciendo, resulta que, mira, para las trampas de ellos es más clara. Al final no querían que no se aprobara la ley para ellos poder seguir haciendo trampas. Bueno, es ilegalizable según esa ley. Pues bueno, esa es la lucha de que no rompan la montaña, porque ellos quieren destruir la montaña para decir, ya no hay valor. Querían que se dejara de acampar para decir, ya no existe. Claro, ellos no lo pueden decir, porque desde que sacaron a exposición pública el deslinde del dominio público, presentamos 6.000 firmas diciendo, esta es nuestra cultura, sigue viva aquí, y si no se está practicando más, porque ustedes la reprimen. Y bueno, nos han llegado a decir que es que en el Estado español no existen mecanismos internos para tratar ese tema. Es decir, ellos pueden decir que los toros no se pueden eliminar porque son una tradición cultural, aunque sí chocan con otros derechos y otros tratados internacionales firmados por el Estado español, y nuestra cultura, que no choca con nada, salvo con la especulación, esa no hay mecanismos internos en el Estado español para resolver sobre eso. Bueno, hasta eso lo tenemos ya por escrito. Eso te digo yo que se llama colonialismo, ¿no? Me lo Puro y tienes que duro, decir tú. puro y duro. El miedo entre el 36 y el 78 es muy justificado. Hasta el 77 se estuvieron cargando a gente nuestra y no van a la cárcel los que asesinaron. Pues tomamos nota, Felipe. La verdad, muy agradecido por la lucha que sigues, que continúas llevando en defender nuestra tierra. Te doy las gracias por estar aquí, por haber compartido un buen rato con nosotros y porque así todo el mundo puede estar alerta. Sí, sobre Canarias todo existe. Canarias existe, sigue existiendo. Canarias existe desde hace mucho. Y bueno, yo agradezco todo lo que reproduzco en historia y en cultura, de alguna forma. Buena parte es por el trabajo de otros compañeros que pueden no ser tan públicos. Y en definitiva, si estamos aquí es por toda la historia. Y si seguimos será por todo, no por individuos. Lo dicho, muchas gracias.